Bienvenidos a la edición central de MBD Noticias en esta tarde-noche fría y lluviosa aquí en la zona metropolitana. Y comenzamos a compartir las noticias, entre las que se destaca esta presentación del proyecto de rendición de cuentas del gobierno que se realizó ayer en la noche para su análisis en el Parlamento. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, junto a otros jerarcas de gobierno, entregó este documento con 459 artículos a la vicepresidenta en funciones, Graciela Bianchi. El proyecto asigna un gasto extra de 226 millones de dólares para 2023 que se destinarán a la recuperación salarial de los funcionarios públicos, a educación, seguridad, ciencia y salud pública. Pero como es costumbre en el articulado se incluyen otras disposiciones, entre las que se destacan la derogación de la llamada Ley de Medios, así como la reducción de tareas y plantilla del funcionariado de la Administración de Ferrocarriles del Estado. El desarrollo de esta noticia con muchísimas repercusiones y más en los siguientes titulares. ACE redujo 30% la compra de medicamentos para hospitales públicos y centros de salud, según consta en la rendición de cuentas. Investigadores advierten sobre los impactos de la exploración y eventual explotación de petróleo en la biota marina. Fiscalía reabrió investigación por incidentes entre inspector general de la Intendencia de Montevideo y vendedor ambulante en 18 de julio. Oficiales de policía apoyan la militarización de la Guardia Republicana, impulsada en la rendición de cuentas. Alarma en la Universidad de la República por falta de refuerzos presupuestales en el proyecto enviado por el gobierno al Parlamento. Más de la mitad de los montevideanos apoya la gestión de COSE en la Intendencia de Montevideo. El gobierno de la calle Pou impulsa un proyecto para derogar la Ley de Medios aprobada por José Mujica. El médico Leonel Brioso atribuyó a intencionalidad política su cese en el Hospital de la Mujer. Refugios nocturnos completaron 3.800 cupos y quedaron personas durmiendo a la intemperie. La situación de Villa Española genera un inesperado enfrentamiento entre Tenfield y la AUF. Argentina, un avión sanitario se estrelló a poco de despegar y murieron los 4 tripulantes. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM y uniradio.edu.uy. Y comenzamos nuestra recorrida por exteriores con el móvil en donde está nuestro compañero Diego Martini. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas tardes para vos. Nos encontramos en ADUR, la sede de los docentes de la Universidad de la República, donde va a haber una conferencia en reclamo, de una alerta que entienden ante el pedido que hicieron. Recordemos lo que fue la rendición de cuentas, una rendición de cuentas que se calificó del oficialismo como la rendición de la educación, donde se previeron más de 40 millones para este rubro, pero un rubro cero para la Universidad de la República, de los 38 millones que pedían. Además, recordemos que se dieron 26 a lo que es la ciencia, la investigación, y un 80% de la investigación del país se genera acá en la UDELAR y no hay ningún rubro. Y además el adicional del Fondo de Solidaridad que se le brindaba a la UDELAR, se quitará y por ende también ahí habrá un recorte. Así que estaremos ampliando unos minutos nomás sobre este tema. Bien, muchas gracias, Diego. Estaremos atentos y nos vamos a otro punto de la ciudad con nuestra compañera Mariana Abreu. ¿Cómo estás, Natalia? El saludo para todos. Estamos en la Facultad de Arquitectura porque aquí el Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura está organizando un conversatorio titulado Márgenes, Territorios en Conflicto, un espacio para debatir e intercambiar sobre diferentes megaemprendimientos que han sido promovidos los últimos años. Hablamos desde la isla artificial que se planteaba realizar frente a la Rambla Punta Gorda hasta lo que se plantea en el área del dique Mauá, esta terminal de ferries, y hay diferentes profesionales, autoridades, representantes de colectivos sociales aquí en la Facultad de Arquitectura debatiendo sobre estos emprendimientos que tienen múltiples consecuencias para el territorio, para lo social, lo económico, el ambiente. Así que en unos minutos nada más vamos a estar conversando sobre este tema. Bueno, y aquí en estudios me está acompañando mi compañera Julieta Núñez Tomás. Juli, Nati, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que va a suceder mañana, en realidad, lo vamos a adelantar, es un adelanto que vamos a hacer, porque mañana en la Plaza del Entrevero, a las 12 del mediodía, va a comenzar la fanfarria invernal, esta fiesta pública y visible que hacen las personas en situación de calle, que se nuclean en el Centro Cultural Urbano, para mostrar y evidenciar su situación, denunciarla, pero también reconocer las cosas buenas. Es una fiesta que hacen para recibir el invierno de otra manera, una manera que permita ser un poco más esperanzadora sobre esta época
del año que es tan complicada para aquellas personas que tienen que estar a la intemperie durante muchas horas. Si no es en la noche, lo es en el día. Así que vamos a compartir testimonios y también parte de la organización de esta fiesta pública que va a tener lugar mañana en Montevideo. Bueno, muchas gracias, Julia. Estaremos atentos a eso. Y en este momento hay análisis, comentarios, repercusiones de este proyecto de rendición de cuentas que acaba de presentar el gobierno. Vamos a ver qué se dijo. Nosotros lo vamos a estudiar al detalle, digamos, la rendición de cuentas. No queremos aventurar una posición sin un estudio riguroso. Es lo que se puede dar, es algo real, posible. Obviamente, cuanto más uno tenga, puede actuar mucho mejor. Por lo tanto, nosotros no vemos que esto sea una gran noticia para la educación pública de nuestro país. No lo es una gran noticia, ¿verdad? Comenzamos el desarrollo de este tema porque la rendición de cuentas de 2021 señala un recorte en la inversión en medicamentos ENACE del 30% con relación al año anterior, según denuncia la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. La falta de medicamentos en salud pública viene siendo denunciada por gremios de la salud y la oposición política. El gasto en medicamentos que se hizo con respecto al año 2020, desde el año 2021, es de una reducción en un 30% en valor en pesos. ¿Tá? Lo que significa que se compraron menos medicamentos. Y el 30% en valor en pesos es un número que además hay que tener en cuenta que al no haber estado considerados los ajustes por IPC, el valor real de medicamentos o la cantidad real de medicamentos ingresada es menor que un 30%. Probablemente ronden entre un 35 y 40% menos de medicamentos. Los colegas que trabajan en ACE veían que las compras de medicamentos estaban siendo restringidas y los stocks de seguridad que se manejan, stocks de contingencia que se manejan, todos se habían ido depletando a lo largo del año 2021. Ya sobre mediados del 2021, los stocks habían bajado de tal manera de empezar a aparecer algunos faltantes. Se hizo un aporte extra presupuestal sobre octubre, noviembre del año pasado para llegar con pocos faltantes a fin de año. Pero claro, este año se ve la misma tendencia y ya se hizo otro aporte extrapresupuestal, pero fueron puntuales. Fuentes del Sindicato Médico del Uruguay estiman el recorte entre 2019 y 2021 en 800 millones de pesos. Bueno, y el PIT-CNT comenzó a analizar este proyecto de rendición de cuentas. El presidente de la Central Obrera consideró prematuro realizar un análisis en este momento. Hasta ahora, los porcentajes de reducción de inversión del Estado, tanto en las partidas que corresponden al área transporte y obras públicas, las que corresponden a vivienda, las que corresponden a aquellos aspectos claves que hacen al trabajo y los beneficios sociales, se habían reducido enormemente. Aquí hay partidas nuevas, principalmente vinculadas a la educación, pero nosotros lo vamos a estudiar al detalle, digamos, la rendición de cuentas. No queremos aventurar una posición sin un estudio riguroso. El presidente del PIT-CNT se refirió en este contexto a la pérdida de salario real. La corremos de atrás. ¿Qué pasa con el dinero que el trabajador no cobró, digamos, durante los años 2020, 2021? No lo agarra nunca más. Porque en definitiva, acá, desde mi punto de vista, con absoluto respeto, está habiendo una transferencia desde los dineros de los trabajadores hacia los dineros de los poderosos que es inadmisible. Y este proyecto de rendición de cuentas modifica el porcentaje que reciben los policías en procedimientos criminales. El gobierno plantea determinar el monto cobrado por concepto de incautación de bienes para destinarlo al personal policial interviniente en el procedimiento. El artículo 162 de la Ley 16.170 fue creado en 1990 bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, autorizando al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio del Interior, a acordar con las compañías aseguradoras públicas o privadas el pago de un porcentaje del valor de los bienes recuperados por la policía para destinar al personal interviniente.
En el mismo se decreta que el 80% del importe abonado por las compañías aseguradoras al Ministerio del Interior será destinado a los policías que intervinieron directamente en la aprehensión de los delincuentes y la recuperación de los objetos robados. El restante 20% será percibido por la unidad ejecutora, Jefatura de Policía o Dirección Nacional, que llevó a cabo los procedimientos. En el proyecto de ley ingresado al Parlamento dentro de la rendición de cuentas, se establece en el artículo 93 la sustitución del artículo 162 de la Ley 16.170 por el siguiente. El Poder Ejecutivo podrá acordar, a través del Ministerio del Interior, con las compañías aseguradoras públicas o privadas el pago al Estado con destino a esa secretaría de un porcentaje del valor de los bienes recuperados por la policía y que encontrarán cubiertos por una póliza de seguro en ocasión que la justicia penal hubiere dispuesto la formalización de los autores, cómplices o encubridores de los delitos contra la propiedad. El Poder Ejecutivo determinará el importe que corresponderá del monto cobrado al personal policial interviniente en el procedimiento respectivo. La modificación deja sin efecto el porcentaje establecido, quedando en manos del Ejecutivo el importe para el personal interviniente. También en esta rendición de cuentas hay artículos que prevén la militarización de la seguridad pública. Un sector de oficiales de policía con cargos de poder desde este periodo de gobierno apoyan que la Guardia Republicana se militarice. Fuentes vinculadas a temas de seguridad informaron a MBD Noticias que el planteo de militarizar a la Guardia Republicana tiene el impulso de algunos policías de larga trayectoria que en los gobiernos del Frente Amplio fueron desplazados de cargos de jerarquía, a los que retornaron en este gobierno presidido por Luis Lacalle Pou, varios con antecedentes de trabajo en la ya desaparecida Guardia Metropolitana. El Cuerpo de Carabineros de Chile y la Gendarmería Argentina son ejemplos de lo que quieren estos policías para la Guardia Republicana, agregaron las fuentes. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la militarización de la seguridad pública implica la atribución a las Fuerzas Armadas de roles que corresponderían a las fuerzas policiales civiles y el despliegue de operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país. La militarización de la Guardia Republicana, que pasa a ser considerada una fuerza intermedia, está prevista en el proyecto de rendición de cuentas, lo que alertó a personas especializadas en seguridad y derechos humanos. Varias de ellas recordaron que en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, el ministro del Interior, Ángel Gianola, buscó crear una Guardia Nacional que finalmente no se concretó, que tuvo el rechazo de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la propia policía. Que un porcentaje del valor de los bienes recuperados por la policía que estén asegurados y cuyos dueños sean imputados sea destinado a los policías que intervinieron en el procedimiento, alarma a activistas de derechos humanos y abogados que trabajan en estos temas. Consideran que esta medida puede provocar graves desbordes dentro del cuerpo policial. Y la ministra de Vivienda, Irene Moreira, también se refirió a este proyecto de rendición de cuentas. Dijo que si bien no tiene la cifra, el presupuesto estará por encima del quinquenio anterior. Es lo que se puede dar, es algo real, posible. Obviamente, cuanto más uno tenga, puede actuar mucho mejor. Pero yo creo que ahí está el gran desafío, que con lo que los rubros que nos dan poder actuar y actuando como estamos haciendo, que la proyección nos está marcando que estamos caminando muy bien en ese sentido. ¿Cuánto es el crecimiento de la inversión en vivienda? No quiero decirte datos así en el aire, porque no los tengo ahora, no me gusta decir una cosa por otra, pero realmente vamos a estar con esa proyección que yo te digo, en lo que es las viviendas por parte del Ministerio de Soluciones Habitacionales, vamos a estar por encima de lo que se venía realizando en los quinquenios anteriores, sin contar obviamente con el Plan Avanzar. El artículo 206 de este proyecto plantea la derogación de la conocida o llamada Ley de Medios del año 2014. El diputado colorado Martín Melassi aseguró que no estuvo de acuerdo con este cambio por no considerarlo apropiado, ya que le parece aventurada la derogación. No comparto el hecho de derogar la Ley de Medios actual en la rendición de cuentas, porque si bien tiene varios artículos inconstitucionales, es una ley que brinda derechos y cuida de alguna manera a los niños, niñas y adolescentes. Nosotros en el proyecto de ley
dejamos algunos de esos artículos por recomendaciones del INAU. También establece que la limitación para transferir las licencias de televisión para abonados a empresas extranjeras, pone distintos límites en cuanto a la cantidad de licencias, ya sea de canales de aire, radios y cables, límites que si bien fueron ampliados, están dentro de lo que nosotros entendemos una prudencia para evitar las formas de grandes corporaciones. En ese entendido, entonces, no vemos con buenos ojos, vemos que es aventurero derogar la actual ley y de alguna manera no avanzar en el proyecto de ley de medios que está en la Comisión de Industria. El Frente Amplio comenzó el análisis de este proyecto de rendición de cuentas. La derogación de la ley de medios, los recortes en la educación y en la salud son algunos de los aspectos que más preocupan a la oposición. Estos cambios en la ley de medios hace que traiga derogaciones de artículos importantes que evitaban la concentración en los grandes medios de comunicación y que además se vuelve a un concepto de cuidado de la moral y de cuidado de los contenidos a transmitir, ¿no? Entonces eso nos parece muy grave, porque cuando se habla de restringir la libertad de expresión o de restringir o amenazar la libertad de expresión, nos hace pensar que estamos volviendo a etapas muy oscuras de nuestro país. Respecto al capítulo Educación, Galán opinó que se asigna la mitad de lo recortado y dijo que llama la atención que se piense invertir en los centros María Espínola, porque esos espacios son una minoría y no están destinados a la población vulnerable. La ANEP pide 45 millones y lo que le da esta rendición de cuentas son alrededor de 39 millones. O sea que 40 millones de dólares en la rendición de cuentas es la mitad de lo que se le recortó. Por lo tanto, nosotros no vemos que esto sea una gran noticia para la educación pública de nuestro país. No lo es una gran noticia, ¿verdad? Por su parte, el economista Gustavo Buquet, docente de la Facultad de Información y Comunicación, aseguró que la propuesta de derogar esta ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, favorece la concentración de medios en grandes operadores. La situación de hoy es que queda sin ningún límite a la concentración, es decir, no existe concentración ni en medios abiertos, ni en televisiones para abonados, ni en operadores para televisión para abonados. No quedan límites a la publicidad, o sea, no queda ningún tipo de regulación, ni siquiera si una licencia puede ser adquirida por una persona nacional o una persona extranjera. Eso es derogar la ley. Según Buquet, la concentración de medios de comunicación en grupos monopólicos afecta el derecho de las audiencias a estar informadas por distintas fuentes y también la libertad de expresión. Las personas tienen la libertad de informarse en distintos medios, esto tiene que ver con la diversidad, tanto cultural como plural, y está analizado en todas partes que cuanto más concentración hay menos diversidad, y menos derechos y menor cantidad de libertad de expresión. Si resulta que un medio tiene mucho más poder para generar su propia agenda, para presionar al poder, porque los medios no son ajenos de las presiones al poder, y bueno, pero esto es una situación donde nos quedamos sin marco legal. Bueno, y tengo el gusto de recibir en estudios al compañero Mauricio Pérez. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Bueno, ha sido gran tema en estos días este acuerdo del gobierno con la empresa belga Catunati por la concesión de la terminal de contenedores, los cuestionamientos por parte de la oposición, las denuncias, la llegada a la fiscalía de muchos jerarcas de gobierno. Así que adelante con este desarrollo, Mauricio.
Exactamente, se trató de una semana clave, en este caso, vinculado a la comparecencia ante la Fiscalía de 4 jerarcas del Poder Ejecutivo, los 4 jerarcas que estuvieron principalmente involucrados con la firma de este acuerdo que se firmó en febrero del 2021. Estamos hablando del exministro de Transporte, Luis Alberto Heber, del subsecretario de esa cartera, José Luis Olaizola, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, y también el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés. ¿De qué estamos hablando en esta investigación? Esto refiere a una denuncia presentada por el Frente Amplio que consideró que este acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa Catonati era ilegal, ilegítimo e inconveniente, ya que se creaba un monopolio de hecho a favor de la empresa y beneficios indebidos para esta empresa. Este punto es clave para definir, porque la continuidad de la indagatoria penal depende de que el fiscal Gilberto Rodríguez defina que ese acuerdo que se firmó es ilegal e ilegítimo. Entonces, a partir de ahí vendrán los delitos que puedan imputarse a estos jerarcas. La comparecencia de estos jerarcas arrojó distintas versiones sobre lo que fue el acuerdo en comparación con lo que es el análisis global de las versiones que han aportado en distintas etapas de este proceso. Por ejemplo, el ministro Luis Alberto Heber declaró en agosto del 2021 ante el Parlamento de que tenía 4 consultas jurídicas que avalaban la firma del acuerdo, pero en esta instancia, en Fiscalía, el prosecretario Rodrigo Ferrés alegó que este acuerdo se firmó sin consultas jurídicas y que él asumió la competencia de asesorar al Poder Ejecutivo. Yo noté enseguida, me di cuenta de que una serie de reclamos que la empresa hacía tenían asidero porque yo veía otra empresa que prestaba los mismos servicios, pero que no tenía un título habilitante de la Ley de Puertos, que es la única que establece cómo se pueden prestar los servicios en el puerto de Montevideo. Entonces yo veía que había otra empresa que no tenía un título habilitante de la Ley de Puertos, sino que funcionaba bajo un decreto de almacenaje, de naturaleza tarifaria, y para mí eso, como abogado, enseguida era ilegítimo. El reclamo de la Terminal Cuenca del Plata, Sociedad Anónima, que además el Estado uruguayo es dueño en el 20% de las acciones, era legítimo, era verosímil, porque denunciaba una situación en las áreas públicas de contenedores, no me refiero a otro tipo de carga, sino solo de contenedores, donde esta otra empresa estaba prestando el mismo servicio que TCP sin un título habilitante de la Ley de Puertos como lo marcaba la ley. En este caso, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, declaró en Fiscalía que Montecom operó durante varios años en forma irregular, por lo cual ameritaba la firma de un acuerdo y una negociación con la empresa Catonati, que esa situación se corrigió en 2016 y que a partir de ese momento se firmó una concesión por 2 áreas del puerto para la empresa Montecom, por lo que actualmente está operando bajo un marco legal adecuado. En esa es una pequeña contradicción con relación a Ferrés, ya que hoy día, según las declaraciones del propio Curbelo, la empresa Montecom está operando dentro de un margen de legalidad. En su momento y en declaraciones ante la Fiscalía, Curbelo, que es vocal de la ANP desde el año 2017, aseguró que no denunció y no se pronunció sobre estas irregularidades en Montecom en forma oficial ante el directorio de la ANP por lealtad institucional y previendo de que sus palabras pudieran ser utilizadas en un juicio internacional de la empresa, el juicio por 1.500 millones de dólares que la empresa amenazó y que no se llegó a consolidar en los papeles en el inicio de un juicio formal contra el Estado. Pero la presencia de Curbelo es clave en cuanto a cómo fue el trámite del proceso administrativo en la ANP referido a si existió un asesoramiento o no del directorio. Esa es una de las partes que está investigando la Fiscalía, si efectivamente debió consultar Curbelo al directorio y que el asesoramiento preceptivo al Poder Ejecutivo debía realizarlo el directorio, o si, como aconteció en esta oportunidad, el presidente tenía esas atribuciones. En Fiscalía, Curbelo reafirmó que él estaba en condiciones de asesorar al Poder Ejecutivo como presidente de la ANP.
el asesoramiento que yo llevé adelante durante todo ese tiempo estuvo regido por ese parámetro de confidencialidad, y le reitero, a medida que se iban discutiendo los distintos aspectos, yo iba dando mi opinión como presidente de la ANP. Estoy absolutamente convencido del punto de vista jurídico que el asesoramiento que se hizo es el asesoramiento conforme a derecho, que en ningún lado dice que el asesoramiento tiene que ser a través del directorio. Esta postura de Juan Curbelo se contradice con lo que el propio Curbelo firmó en el año 2021 cuando asesoró al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en un documento donde estableció que el asesoramiento debía ser parte del directorio, y también con informes internos de la ANP, por ejemplo, el del director de Jurídica, Edgardo Amosa, que señaló que el asesoramiento era del directorio de la ANP, pero que se contradijo en Fiscalía y aseguró que el presidente podía realizar esta tarea. En este marco de lo que es la investigación que se está realizando en Fiscalía, se presentó un informe jurídico por parte del abogado Adrián Gutiérrez a pedido de los denunciantes, donde fundamentan lo que son los aspectos de la denuncia contra Catón Natí, y particularmente contra la actuación del gobierno en Catón Natí, que es efectivamente lo que se está investigando. Adrián Gutiérrez consideró dos aspectos claves, Natalia. Uno, que se conformó un monopolio de hecho con las concesiones que se brindaron a Catón Natí, que también el asesoramiento debió darlo el directorio de la ANP y que no valía argumentar el hecho de la confidencialidad de esta investigación, y también un punto sustantivo de la investigación refiere a si este acuerdo firmado con Catón Natí es una prórroga del acuerdo vigente o un nuevo acuerdo. En caso de ser una prórroga, la legalidad estaría salvada. En caso de ser un nuevo contrato con nuevos beneficios, con nuevas potestades para la empresa, se debería haber realizado una licitación y un proyecto de ley para garantizar este proyecto. Esos son los aspectos claves que tiene que analizar el fiscal Gilberto Rodríguez al momento de definir si este acuerdo es ilegal, ilegítimo e inconveniente para el Estado uruguayo, y así poder disponer algún pedido de formalización. Pero una de las contradicciones que sí surgieron más patentes durante la investigación refirió a los motivos por el cual se decidió acceder a prorrogar el contrato con Catón Natí por 50 años. En su momento, el presidente de la República dijo que era por motivos del acuerdo extrajudicial, por así decirlo, que se firmó con la empresa. Heber refirió a que estos 50 años se dieron exclusivamente por la inversión que aceptó hacer la empresa. Veamos esa contradicción. Ustedes saben que nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente de 1.500 millones de dólares en la terminal Cuenca del Plata. Un arduo trabajo del prosecretario de la Presidencia, del ministro de Transporte, del presidente del puerto y tantos otros funcionarios del gobierno cerró un acuerdo con Catón Natí, que no solo desiste del juicio, sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares, además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas. Una cosa es el juicio, como eliminábamos, y otra cosa era la inversión. Porque si me van a poner 455 millones de dólares, que es la mayor inversión en la historia del Uruguay en el puerto, naturalmente tenemos que dar algo. Los 50 años no se dan por el juicio, los 50 años se dan por la inversión. Y esto es uno de los puntos clave, definir si esto es una prórroga o un nuevo contrato, y a partir de allí se van a poder definir la continuidad de la causa en caso de que exista una formalización. Un detalle, Natalia, uno de los argumentos que brindó el Poder Ejecutivo al momento de firmar el acuerdo es que esto iba a permitir una reducción de las tarifas portuarias para el sector exportador, para el sector importador que operara
dentro del puerto de Montevideo. En las últimas horas la empresa Catonati emitió un comunicado donde se aseguraba que se incrementaría el 10% el precio de las tarifas para la operación portuaria, lo que generó quejas por parte de la Unión de Exportadores, y la empresa decidió retraer o no realizar ese aumento de tarifas y dejarla a disposición para algunos movimientos portuarios y no para el trabajo con los contenedores. Así que, como decíamos, una semana clave, pero que pueden implicar nuevas derivaciones a partir de la nueva documentación y los nuevos testimonios que se presentaron en la causa. Muchas gracias, Mauricio. Clarísimo, un tema que es complejo, pero lo explicaste muy bien. Correrá mucha agua en este puerto seguramente a partir de ahora y seguiremos analizando este tema. Gracias. Por favor, gracias. Bien, y salimos nuevamente exteriores al contacto con nuestro compañero Diego Martini. Así es, Nati, volvemos acá a la sede de ADUR. Vamos a hacer un repaso, ya confesó la conferencia donde está hablando Héctor Cancela, presidente de ADUR, pero hagamos un repaso en esta rendición de cuentas que se plantea, ¿no? Que es la rendición de cuentas de la educación, donde se dan 45 millones de dólares para educación, que incluyen 30 a la ANEP, que luego va a tener una partida de 10 más, que va a salir de la Corporación Nacional para el Desarrollo, 6 para el Plan Ceibal, 1 para INED, 7 para el MEC y 1 también para UTEC. ¿Qué pidió la Universidad de la República? Bueno, la Universidad de la República pidió 38 millones de dólares por el rubro del inciso 26, principalmente porque los salarios de los docentes y no docentes son los más bajos de la administración central. Ellos calculan que tendrán una 7,6 de pérdida en el periodo y que solamente recuperarán un 2,8. Además, hay un dato que en el último lustro, en los últimos 5 años, 2015-2020, un promedio de 4 puntos porcentuales entraban cada año. En el 2021 eso se disparó a 16, por ende hay un montón de estudiantes, de alumnos y alumnas más con las mismas condiciones, ¿no? Por lo que se requieren más recursos, evidentemente. El 80% de la investigación se genera en la Universidad de la República y bueno, recordemos que también se destinaron 26 millones a ciencia, pero eso no iría a la UDELAR. El 85% del matriculado universitario está acá en la Universidad de la República. Y un dato más, el adicional del Fondo de Solidaridad que iba para la Universidad de la República es algo que se quita a propuesta de Jorge Gandini y Conrado Rodríguez del Partido Colorado. Así que bueno, esos son algunos de los datos para dar de estos 38 millones que pidió la Universidad de la República y que no se le da nada, se le da rubro cero. Escuchemos parte de la conferencia donde hay representantes de ADUR, de los funcionarios de la Universidad de la República, del Hospital de Clínicas, de la FEU. Escuchemos parte de esto. Presupuestal. Un poco queríamos poner esto porque nos parece un hecho insólito y sin antecedentes. Por mi parte. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Yo vengo en representación de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Acá estábamos todos los sindicatos de la intergremial universitaria en conjunto, muy preocupados por el mensaje del Poder Ejecutivo que no contempla lo que presentó la universidad en tiempo y en forma, tampoco contempla lo que reclamábamos los sindicatos de recuperación salarial, estos 2 años que tuvimos pérdida, que se nos pidió un esfuerzo y estuvimos en los primeros lugares de lucha, lo que fue la pandemia, lo que es la discriminación también sobre el resto del sector público, siendo que los sueldos de los funcionarios, tanto docentes como no docentes, son de los más sumergidos dentro del presupuesto nacional, no se contempla, no se respeta el tema de la negociación colectiva por rama, ni tampoco se respeta el pedido que hicimos internamente de la universidad al Poder Ejecutivo. También vemos que estamos analizando el pedido presupuestal. En las próximas instancias tendremos instancias sindicales para ver, también tema de pérdida de derechos, como el tema de las certificaciones médicas. Y también nos llama la atención que no se cumplen algunos grandes anuncios que se hicieron en referencia al Hospital de Clínicas, ni tampoco se cumple
el atender la situación actual de algunos proyectos muy sensibles como que se presentaron en el Hospital de Clínicas, como el tema del parto humanizado, el tema del tratamiento del cáncer de próstata. Ninguno de esos está incluido en este pedido presupuestal. En los sindicatos nos vamos a seguir reuniendo, seguimos conversando de buena fe, dialogando, pero también nos vamos a movilizar porque entendemos que es una situación muy crítica la que se está viviendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la prensa presente. En nombre de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y también de la Intergremial, nos sumamos a las palabras que han expresado los demás gremios universitarios y consideramos que este es un buen momento, primero que nada, para hablarle a la ciudadanía, a nuestro país, decirle que la Universidad de la República, con la rendición de cuentas pasada y el presupuesto universitario, ha desarrollado políticas a nivel nacional dentro del Hospital de Clínicas para atender la salud de toda nuestra población, como mencionaba el compañero recién de UTHC, la unidad de cirugía ambulatoria, la atención al ACV, el Instituto de Vacunas y la atención al cáncer de mama. Pero además ha desarrollado y fortalecido carreras universitarias de grado y de posgrado a nivel de todo nuestro territorio nacional, bueno, desarrollando muy bien, el conocimiento. allí estábamos viendo entonces esta conferencia de prensa de los gremios de trabajadores, de funcionarios de la Universidad de la República, y vamos a cambiar de tema. El ex subsecretario de Salud, Leonel Brioso, rechazó enfáticamente la decisión de ACE de cesarlo como encargado del Departamento Médico Obstétrico del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell y presentará 2 recursos, uno de revocación y otro de anulación. El médico ginecólogo y profesor titular de Facultad de Medicina recibió el apoyo del equipo docente de la unidad docente asistencial de la maternidad del Hospital Pereira Rosell y aseguró que su despido fue motivado por sus convicciones políticas. Según informó ACE, el directorio resolvió cesar a Leonel Brioso por irregularidades referentes al control de la variable anestésico-quirúrgica, es decir, los recursos contratados para intervenciones quirúrgicas. El organismo denunció que el jerarca realizó nuevas versiones de 50 cirugías realizadas en la clínica ginecológica, cambiándolas al servicio de maternidad, por lo que se desprendió que el encargado no realizaba un adecuado control en los servicios bajo su supervisión y perdió su aptitud e idoneidad para desempeñarse en dicha función de responsabilidad. Es muy complicado. Yo pedí en múltiples oportunidades desde que me hice cargo del servicio que me dieran instrucciones precisas que nunca me fueron dadas por la dirección, nunca hubo ninguna instrucción por escrito y entonces bien tengo derecho a pensar de que hay una intencionalidad en esta situación que se plantea. Se toma una decisión de esta magnitud sin haberle dado vista a una persona que accedió a ese cargo por concurso público y abierto. Se me dice así, liviano de cuerpo, que aparentemente por un tema administrativo no tengo idoneidad ni aptitud para ser jefe de servicio. Los integrantes de la unidad docente asistencial de la maternidad del Centro Hospitalario Pereira Rosell emitieron un comunicado manifestando su preocupación por la remoción del profesor Leonel Brioso de su cargo. Entienden que no se ha valorado el impacto en la calidad asistencial que esto puede generar. Queremos expresar nuestro apoyo al profesor Brioso en su tarea hasta el momento, habiendo sido constante su labor de liderazgo en todo el proceso asistencial de esta unidad, destaca el comunicado. Bueno, no está mi compañero Martín Rodríguez, pero por suerte estoy muy bien acompañada por Julieta Núñez Tomás, que ahora sí se mete con todo en esta fanfarria invernal. Tenés bastante compañía este viernes, sí, la verdad. Suerte, sí. Sí, Nati, como estabas diciendo recién, esta fanfarria invernal que organiza el Centro Cultural Urbano, que es un centro que pertenece a la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura y que está bajo la órbita del desarrollo territorial, de la gestión territorial de esto, y que lo que pretende hacer es asegurar los derechos culturales, el acceso a la cultura de toda la población y en especial trabaja con personas en situación de calle. Allí en ese centro hay talleres, hay grupos de poesía, de literatura y se comparte la vida, se comparte
parte la cotidianidad allí entre las personas que habitan la calle y que habitan también los refugios nocturnos. Hace 8 años comenzaron a hacer esta fiesta pública abierta que es la fanfarria invernal y la hacen justamente en invierno porque el invierno tiene determinadas características que evidentemente afectan a las personas que están en situación de calle. A raíz de la creación de esta fiesta que es la fanfarria invernal, ellos y ellas crearon un manifiesto, el manifiesto fanfárrico, que explica un poco el porqué de esta celebración, de esta forma de recibir el invierno para poder también atravesarlo. Voy a leerles un fragmento de este manifiesto fanfárrico antes de compartir directamente las entrevistas y sus voces explicando sobre esto. Dice que hoy en invierno desde este lado del planeta proclamamos que se puede llegar a un lugar calmo y tibio donde nuestros cuerpos y alma y huesos estén agradecidos. Proclamamos la obligación, el deber de ser felices. El frío nos recuerda que no hay conformación posible, que no hay quietud posible y que el calor generado junto al otro hoy nos recuerda y nos confirma que se puede y que se debe caminar. Vamos a escuchar ahora las palabras, por un lado, de Fernanda Frugoni, que es coordinadora del Centro Cultural Urbano Sur, y de Gustavo Pena, que es participante de este espacio. Esta es la 8ª fanfarria, nos va a encontrar el 2 de julio, el sábado, mañana a las 12 del mediodía, en la Plaza del Entrevero. Ahí vamos a estar un rato. Ya les digo, diferentes organizaciones, instituciones, colectivos, programas y demás. Después vamos a hacer un desfile por 18 de julio hasta la Plaza Cagancha. Ahí vamos a leer, y esto es sumamente importante, el manifiesto fanfárrico, que es una proclama poética. La intención es dejar de ser invisibles. Los que estamos en calle y refugios somos prácticamente invisibles. Cuando los medios nos nombran es por cosas negativas y nosotros tenemos muchas capacidades para trabajar y exponer. Entonces la fanfarria, ese es el momento. 2 años de aislamiento de toda la sociedad. Volver a encontrarnos todos, eso hace que sea todo distinto. Lo estamos extrañando. ¿Y qué sucede, Julieta, con la atención en los centros nocturnos? Bueno, lo que sucede es que, como bien decía esa palabra que mencionabas, estos centros son nocturnos justamente, y si bien hay personas que acceden a estos refugios, aunque a veces se complica con la cuestión de los cupos que no siempre alcanzan en esos lugares y que deben trasladarse cuadras y cuadras para llegar a otros refugios, o que también hay problemas de vinculación dentro de los centros que los hacen llegar a pasar la noche en la calle. Lo cierto es que estos centros funcionan en la noche, entonces lo que plantean desde estos colectivos que rodean y nuclean el Centro Cultural Urbano es que son muchas horas en invierno que se pasan igualmente en la intemperie, en la calle, en las plazas, y que esto genera en invierno una desprotección aún mayor. Vamos a compartir igualmente los números vinculados a la atención en los centros nocturnos. Este es un reporte de hoy, de mañana. Esta es la ocupación de las plazas de los centros nocturnos en todo el país. Son 3.850 personas en todo el país que la noche de ayer durmieron en centros nocturnos. Es un número enorme y estas son solamente las plazas ocupadas. Hay que tener en cuenta que también hay mucha gente que o no logró entrar o por una razón u otra siguió durmiendo en la calle. Esta es una parte de la magnitud que tiene el problema de la gente sin hogar en nuestro país. Vamos a compartir ahora, para finalizar, las palabras de María Rubí Márquez, que ella nos hablaba sobre las problemáticas asociadas a la vida en los refugios nocturnos, a la vida en situación de calle, y también por qué a partir de esa experiencia es que es necesario hacer una fanfarria invernal. Dentro de los centros nocturnos y en la situación propia de calle a la intemperie, yo destaco 2 cosas para las cuales no somos ciudadanos y tampoco somos personas. Una de ellas, las relaciones sexuales entre los componentes de los refugios y las fiestas o aniversarios o festejos que podamos realizar. Es como una cosa impensada para las personas que estamos en situación de calle.
Entonces, ¿qué pasa con la fanfarria? La fanfarria en realidad es la fiesta nuestra, o sea, cuando todo el mundo tiene un lugarcito donde cobijarse, una casa donde llegar luego de trabajar, una casa desde donde salir con un cafecito caliente, nosotros lo que tenemos son los espacios públicos y que además de eso, si es posible, nos expulsan de los mismos. Se sabe que con la ley, la LUC, todas esas cosas, nosotros tenemos un poco privatizados esos espacios que vendrían a ser de toda la ciudadanía. Entonces, en ese punto, y ahí yo creo que lo que quisimos hacer, o lo que ha querido hacer Urbano a través de todo este trabajo, es algo así como darnos para adelante. O sea, si a nosotros el sistema nos tira abajo con todo lo que nos presenta, nosotros debemos tener ganas de salir a ese invierno porque no tenemos otra, de seguir sintiendo el frío durante 9 horas y media a la intemperie, de querer celebrar, por ejemplo, el estar vivo, el poder hacerlo, el pedir un abrazo, abrazarnos entre nosotros. Es como que es una fiesta que a nosotros nos permite pensar que podemos pasar otro invierno y salir al sol de la primavera o del verano que ya te deja otras cosas. Volvemos a salir del estudio y entramos en contacto con nuestra compañera Mariana Abreu. Natalia, como dijimos, estamos en la Facultad de Arquitectura. Aquí el Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura organizó un conversatorio titulado Márgenes, Territorios en Conflictos. Es un conversatorio que tiene que ver con intercambiar y debatir sobre diferentes mega emprendimientos que hay proyectados para la costa de nuestro país, para la franja costera, desde la isla artificial enfrente de Punta Gorda, una iniciativa que, bueno, todavía no sabemos si se va a concretar o no. Y otra de las iniciativas en Montevideo es la proyección de una terminal de ferries y también de cruceros en el área del dique Mauá. Vamos a hablar con una de las organizadoras de este evento, del Centro de Estudiantes de Arquitectura, María Clara Sala, que es estudiante justamente de esta casa y además delegada del centro. Clara, ¿por qué decidieron hacer esta convocatoria? Bueno, en primer lugar, claramente no somos los primeros y esperamos no ser los últimos en establecer estas discusiones o en generar estos espacios, ¿no? Nuestra idea en realidad fue buscar que la Facultad de Arquitectura fuera un espacio más de discusión y en el cual dentro del ámbito académico se empezara a hablar conscientemente sobre estos temas y además a generar discusiones que sean abiertas a la comunidad toda y a cualquiera interesado en venir a escuchar y a dar su opinión. Variado el plantel que eligieron para el día de hoy, ¿no? Autoridades, representantes de la sociedad civil, académicos, ¿quiénes participan? Bueno, en realidad nuestra propuesta fue invitar a 4 docentes, son todos profesoras y profesores nuestros, pero que claro, tienen ese doble rol de su actividad académica y su actividad profesional o su participación en ciertos ámbitos específicos. O sea, tenemos, por ejemplo, la docente Laura Alemán, que, claro, además de su rol docente, participa del colectivo por la Rambla Sur muy activamente, entonces, bueno, esa fue un poco la razón. Mercedes Medina, que está en la maestría de manejo costero, Luis Orelloni, que está en la Intendencia, y el ex docente Eduardo Brenes, que más que nada lo invitamos por su manejo en temas vinculados al agua y esos temas. Muy bien. ¿Y se plantean como centro de estudiantes, como gremio, tomar postura sobre estos mega emprendimientos? En realidad, por ahora, o sea, es una cosa que hemos manejado. Lo que queremos sobre todo es fomentar la discusión y generar espacios donde nosotros podamos también enriquecernos como centro de estudiantes. La idea es empezar a generar reuniones más allá de estas también a la interna y posteriormente sí probablemente tomar postura, pero una postura que más allá de que en algunos ámbitos se nos ha pedido o se nos ha buscado, todavía no la tenemos porque queremos asegurarnos de tener una discusión bien fundada y bien dada. Muchas gracias, Clara, entonces del Centro de Estudiantes de Arquitectura. Esta presentación queda también, ¿no?, en la página, en las redes del centro, así que invitamos a quienes quieran acercarse a estos temas, poder consultarla también. Volvemos contigo, Natalia. Muy interesante, Mariana, muchas gracias. Otro asunto, una encuesta de Opción Consultores indica que la delincuencia es la principal preocupación de los uruguayos, pero las variables económicas sumadas la superan. Además, señala que ha crecido el porcentaje de gente que atribuye la responsabilidad de los problemas económicos al actual gobierno.
La encuesta realizada del 23 de mayo al 1 de junio afirma que el 29% de los uruguayos ve como principal problema del país la delincuencia, una preocupación que ha sido constante en los últimos años y que se evidencia mayor en relación al último estudio de la consultora el trimestre anterior. La delincuencia subió 11 puntos respecto al trimestre anterior, pasó de 18 a 29 como principal problema del país. Al mismo tiempo, las preocupaciones económicas sumadas, vuelvo, inflación, desempleo, costo del Estado, pobreza, están hoy en el 52%. Quiere decir que sumadas, las preocupaciones económicas superan con creces al problema de la delincuencia. En la década de 2010, la delincuencia superaba como problema a todas las preocupaciones económicas sumadas. Si bien con respecto al trimestre anterior creció el porcentaje de gente que cree que los problemas económicos del país se deben a variables mundiales, también creció la cantidad de personas que atribuyen la responsabilidad al actual gobierno. Se va haciendo cada vez más pequeño el porcentaje de gente que atribuye responsabilidad a los problemas económicos a la gestión anterior, y va creciendo paulatinamente el porcentaje de gente que atribuye la responsabilidad por los problemas económicos en forma principal a la actual gestión, la conducida por Luis Lacalle Pou. Otro tema, ante los constantes robos y agresiones que viven sufriendo padres y vecinos de la Escuela 143 de Etiopía y Guinea, en Casabó, se movilizaron frente al centro educativo para reclamar seguridad. Esta semana una madre y sus hijos fueron asaltados en el horario de entrada a clases, los niños fueron encañonados y, según cuentan los vecinos, la policía demoró más de 2 horas en llegar al lugar. Fue hace 2 días, venía con la bebé y venía con mi hijo más grande para traer a la escuela, 8 y 5 de la mañana. Cuando estábamos mirando para el frente, se me asomaron 2 personas masculinas y le apuntaron a la bebé en la cabeza solamente para robarme el teléfono. Lo material va y viene. El tema es que los pueden haber lastimado a ellos y incluso a mí. O sea, hay mucho. Anterior a nosotros, otra mamá también la habían robado de la misma manera. En el horario de la tarde lo mismo, de madrugada lo mismo, es a toda hora, no tenemos seguridad. Los vecinos alertan que en otros 2 centros de la zona, el Jardín de Inicial y el Liceo, también sufren ataques constantes. Comenzaron una campaña de firmas para reclamar a la zona operativa 4 soluciones a la inseguridad. Acá no podés salir a laburar a las 4 de la mañana porque te llevan lo poco que tenés, que te llevan una mochila con una vianda de comida igual. Acá estamos haciendo una solución pacífica, sin mucho relajo, acá estamos juntando firmas, vamos a juntar una carta hacia el jefe operacional de zona 4 para exigir eso, o sea, un mayor patrullaje. ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional con la guerra en Ucrania. Antes de ir al terreno de la guerra propiamente dicho, hay que decir que el presidente Volodymyr Zelensky urgió a la Unión Europea para que acepte a su país dentro de la Unión, pero la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, advirtió que ese va a ser un proceso largo y que Ucrania va a tener que revisar muchas cosas, entre otras las leyes anticorrupción, porque es un problema engendrado desde hace mucho tiempo en ese país. Por otro lado, Estados Unidos anunció que va a fortalecer el envío de armas, de sistemas nuevos de defensa antiaérea, también proyectiles para los sistemas HIMARS, y mientras tanto en la guerra hoy fue bombardeada una localidad cercana al puerto de Odessa donde hubo 21 muertos por ahora, y también las tropas rusas están quedándose prácticamente con todo el Donbass, ya que están a un paso de quedarse con la ciudad de Lysychansk, la última gran ciudad que dominan los ucranianos. Los ataques con misiles rusos en áreas residenciales en las inmediaciones de la ciudad costera de Odessa, en el sur de Ucrania, dejaron al menos 21 personas sin vida, incluidos 2 niños, según el gobernador regional Maxim Marchenko, quien publicó a través de la red de Telegram que el asalto fue lanzado desde el Mar Negro, ataque que se produjo justo horas después de que las tropas de Moscú se retiraran de la estratégica isla de las Serpientes, que habían controlado en el inicio de la invasión, una acción celebrada por Ucrania como una victoria. Un video del ataque perpetrado antes de la
amanecer mostró los restos carbonizados de edificios en el pequeño pueblo impactado de Sherivka, ubicado a unos 50 kilómetros al suroeste de Odessa, y la oficina de la presidencia ucraniana especificó que se trató de 3 misiles X-22 disparados por bombarderos rusos que alcanzaron un edificio de apartamentos y 2 campamentos. Por su parte, Rusia aseguró hoy que sus fuerzas y los separatistas han llegado a las puertas de la ciudad de Lisiyansk, último bastión bajo control de Ucrania en la región oriental de Lugansk, tras haberse hecho con el control de una refinería y de otras zonas industriales en el sur y sureste, según lo señaló el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, en su parte bélico matutino. Los rusos también realizan operaciones de asalto con el objetivo de bloquear el apoyo logístico de las unidades ucranianas en la zona, en su pretensión de hacerse con el control total sobre las regiones de Lugansk y la vecina Donetsk para establecer un corredor que les permita unir esa franja con las áreas del sur que ya controlan y la península de Crimea ocupada desde el 2014. Un avión privado que transportaba personal médico se estrelló en la República Argentina, más concretamente en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Sus 4 ocupantes están muertos. Se están investigando las causas de este accidente que pudo haber sido incluso mucho más grave. El avión había despegado a las 8:45 del aeropuerto de San Fernando en la provincia de Buenos Aires y había hecho una escala en Comodoro Rivadavia antes de dirigirse a la segunda ciudad más importante de Tierra del Fuego. Según informaron fuentes oficiales, se trata de un avión Learjet 35A operado por la empresa Flying America Sociedad Anónima que se estrelló a las 14:17 y que antes de dirigirse a Río Grande dejó a un bebé de 4 meses junto a su madre, y cuando intentaban regresar a Buenos Aires se produjo la caída de la aeronave que explotó y chocó contra una oficina meteorológica. Las autoridades explicaron que el avión se accidentó durante la carrera de despegue, cuando aparentemente el motor izquierdo de la nave sufrió un desperfecto, ocasionando que se cayera de costado, falleciendo el piloto, el copiloto y 2 integrantes del cuerpo médico que habían llegado hasta la ciudad austral contratados por una empresa de salud. La empresa privada que operaba la aeronave y que tiene su base en el aeropuerto de San Fernando, en el norte de la provincia de Buenos Aires, informó a través de la página web que, operando desde los principales aeropuertos del país, Flying America realiza vuelos nacionales como vuelos internacionales, siempre manteniendo los más altos estándares de seguridad y calidad, y argumentó que el mantenimiento cumple con todas las normas nacionales e internacionales y con inspecciones periódicas que aseguran un perfecto funcionamiento. El periodista mexicano del diario Expreso, Antonio de la Cruz, fue asesinado en Tamaulipas, México, transformándose en el 12º asesinato que se da este año. Con eso ya se alcanza la cifra de periodistas muertos en el 2021 y también un récord para el gobierno de López Obrador, donde ya han muerto más de 30 periodistas en todo este lapso. Lo cierto es que la mayoría de estos crímenes siguen en la impunidad y hay reclamos para que esta situación se termine en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. No se mata la verdad matando periodistas y hoy estamos exigiendo esa justicia. Al grito de "no se mata la verdad", periodistas y comunicadores de México se movilizaron este jueves en Tamaulipas para exigir justicia por el asesinato de su colega Antonio de la Cruz, reportero del diario Expreso, baleado este miércoles enfrente de su domicilio. Un grupo de periodistas se concentró en el Congreso local, otro en la zona sur de la ciudad y otro en el centro de Tamaulipas para marchar hacia el Palacio de Gobierno y entregar una carta en la que exigen el pronto esclarecimiento del crimen y protección para la familia de la víctima, que eleva a 12 el número de periodistas asesinados en lo que va del año, cifra que supera ya los casos de 2021. Más de 30 periodistas fueron asesinados desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch, consignando que la mayoría de los crímenes quedan impunes y que en muy pocos casos son condenados. De las 105 investigaciones sobre asesinatos de periodistas realizadas por la Fiscalía Especial, tan solo 6 han resultado en condenas por homicidio y, según el Centro de Investigación México Evalúa, la mayoría de las denuncias penales no avanzan más allá de la investigación inicial, incluso cuando se identifican presuntos responsables.
Y una noticia agridulce para terminar la semana. La empresa suiza Barry Callebaut, que tiene la planta más importante de producción de cacao del mundo en Bélgica, ha cerrado por la presencia de salmonela. Esta empresa se dedica no solamente a esta producción, sino que además provee a la mayor cantidad de firmas famosas en el mundo de chocolate del elemento básico, el cacao y toda su producción. Está en suspenso por ahora. La compañía suiza comunicó este jueves que ha interrumpido sus trabajos y la distribución de todos los chocolates producidos allí después del 25 de junio como medida adicional de precaución y anunció que procederá a una limpieza completa de la planta y que una vez que todas sus líneas de producción hayan sido desinfectadas, reanudará el proceso. La empresa precisó que ha podido identificar que la lecitina, un emulsionante, fue la fuente de contaminación y que todos los detalles de la investigación que realizó han sido comunicados al organismo encargado de la seguridad alimentaria en Bélgica, donde se encuentra la planta, considerada la mayor del mundo en su tipo, que no produce chocolates destinados a la comercialización directa a los consumidores. El grupo Barry Callebaut abastece de cacao y preparados a base de chocolate a numerosas empresas de la sección de alimentos y en particular a grandes marcas del sector de chocolates como Hershey, Mondelez y Nestlé, y emplea a más de 13.000 personas en más de 60 unidades de producción en todo el mundo. En abril, la Agencia Belga de Seguridad Alimentaria ya había ordenado el cierre de otra marca gigante del sector de chocolates, Kinder, del grupo italiano Ferrero, por un brote de salmonela, un tipo de bacteria que puede causar síntomas como diarrea, fiebre y calambres estomacales y que es una de las infecciones de transmisión por alimentos más comunes. Bueno, llegamos al final del primer bloque, vamos a una tanda y volvemos con más información. Segundo y último bloque en MBD Noticias. El 52% de los montevideanos aprueba la gestión de la intendenta Carolina Cose y el 25% la desaprueba. El 13% ni aprueba ni desaprueba y 1 de cada 10 no opina sobre su desempeño. El dato lo publicó ayer Cifra, que también consignó un aumento de 5 puntos porcentuales con respecto al sondeo de marzo. En la serie histórica de Cifra, la intendenta registró en marzo de 2021, a poco de asumir, 62% de respaldo. Desde entonces bajó lentamente hasta septiembre, luego subió hasta lograr un pico positivo de 59% a fines de año y volvió a bajar hasta 47% en marzo de este año. En la zona costera, de Avenida Italia hacia el sur, 40% aprueba y 36% no, mientras que en la zona central de la ciudad y en la periferia, más de la mitad respalda a la jefa comunal y solo un cuarto desaprueba. Otro asunto, el presidente de la Mutual de Futbolistas, Diego Scotti, consideró que los derechos de televisación y la lucha de poder son los temas de fondo de los hechos de violencia ocurridos en Villa Española, por lo que los jugadores decidieron paralizar la fecha del fútbol local. Pasa por amenazas, ¿no? Amenazas de muerte, situaciones muy complejas, ¿no? Que no le dan al futbolista obviamente no le da la tranquilidad para desarrollar su actividad como corresponde. Ya ya uno está pensando en cosas que te pueden pasar. Entonces, bueno, se cruzó una línea, ¿no? Que no se puede permitir. Y obviamente desde nuestro lugar, obviamente ya le hemos trasladado el tema a las autoridades. Nos han transmitido que está apareciendo gente que no apareció en otro momento, como nos pasó a nosotros en la Mutual. Apareció gente que la verdad no la habíamos visto. Entonces pasa lo mismo acá. Bueno, lo que acá se tiene que decir, como bien tú decías, Federico, en el inicio, es que se investigue a fondo y bueno, y que haya sanciones, se tomen medidas drásticas con los actores que tengan que ver con la violencia, ya sea a nivel de la justicia, ya sea a nivel de los tribunales, de la AUF.
Por su parte, la empresa Tenfield, propietaria de los derechos de televisación del fútbol uruguayo, emitió un comunicado rechazando las expresiones del titular de la Mutual, Diego Scotti, que escuchábamos recién, y las calificaron de falsas y agraviantes. El comunicado fue publicado hoy a través de redes sociales de la empresa a raíz de las declaraciones de Scotti. Según la empresa, se vincula desacertadamente la intervención en Villa Española y los hechos de violencia denunciados con la denuncia de compra de votos en la elección de Ofi e inconvenientes en las elecciones de la Mutual, intentando vincular esto con Tenfield y el contrato que da los derechos de televisación hasta 2025. Tenfield desmiente y rechaza las acusaciones falsas e infundadas del señor Diego Scotti, quien abusa de la posición institucional que ocupa, lanzando acusaciones temerarias que pretenden generar violencia contra la empresa. En vez de velar por los futbolistas de la Mutual, a los cuales se debe y para lo que cobra un sueldo importante, opta por realizar acciones en forma insistente para perjudicar la legítima relación contractual de Tenfield con la AUF. Por último, el comunicado señala que no se tolerarán más agresiones recibidas de parte de Scotti y sus cómplices y anuncian que se presentarán acciones civiles y criminales para que sea la justicia la que determine sus responsabilidades. Mucha actividad para niños es lo que propone Montevideo y su cartelera en esta primera quincena de julio. Por ahí vamos a comenzar en materia de recomendaciones de espectáculos. En ese sentido, Misión Selva es una obra de teatro que se mete en el universo de Horacio Quiroga, está basada en los cuentos de la selva, ha recorrido el país, se ha presentado en un montón de escuelas y va a estar este fin de semana y hasta el 16 de julio en el Teatro Alianza. A las 16:30 es parte de estas recomendaciones que traemos hoy. Otra recomendación para niños este fin de semana en la Sala Hugo Balso se va a estar presentando El Gato Renato. El Gato Renato es un personaje de animación que viene presentando sus canciones en redes sociales, que se codea con los mejores músicos de este país y que va a salir del mundo virtual y se va a presentar en vivo este fin de semana, como les decía, presentando el espectáculo Un viaje hacia la escuela. Está acompañado por sus 3 ratones amigos que son músicos y estará, bueno, abordando a través de las canciones un espectáculo que también presenta proyecciones y mucha interacción con el público. Atención, porque tiene entradas agotadas. Las 2 primeras funciones están agotadas para sábado y domingo. Se agrega una nueva función el domingo 3 de julio a las 14 horas, repito. Esto es en el Auditorio del Sodre, en la Sala Hugo Balso. Cambiamos totalmente el estilo de lo que estamos hablando, nos vamos a meter en el ballet. También en el Sodre, en el Auditorio Nacional, pero en la Sala Mayor, se viene presentando la gala de ballet del Ballet Nacional del Sodre. Será hasta el fin de semana, hasta el domingo, y tiene algunos elementos bien interesantes lo que presenta la compañía de ballet, en este caso haciendo un programa que contiene 2 obras. Una se llama Minus 16, la otra Saint Chopina. El Ballet Nacional del Sodre, a través de estas obras, lo que busca es presentar, digamos, un ballet que esté alejado de la danza clásica, que sea más fácilmente digerible para el gran público, que acerque a nuevos públicos a ver este tipo de arte y también, en una medida que es muy buena, presenta precios muy populares y esto es bien interesante. Desde 90 pesos es el precio de las entradas para ir a ver esta gala de ballet en el Sodre. Hay entradas de 90 pesos, de 150, de 240. Creo que es una excelente oportunidad para arrimarse, para ver ballet, para ver lo que propone el Ballet Nacional del Sodre y además también, para aquellos que no conocen, conocer una sala preciosa como es el Auditorio Nacional. La invitación está hecha sábado a las 20 horas, domingo a las 17 horas. Ahora vamos con la música y cambiamos también de estilo. Nos metemos en la música tropical. Mañana se va a estar presentando en el Teatro Metro Miguel Ángel Cufós, una de las voces de oro de Caribe con K, un clásico de la música tropical uruguaya, de La Plena. Va a estar iniciando mañana su gira nacional, una gira nacional que lo va a llevar por las 19 capitales departamentales.
se estará presentando con un montón de invitados mañana en el Metro. Por ejemplo, van a estar Vanessa Britos, el Fata Delgado, Yesti Prieto, Alex Estela, el Bocha Lozano y Gerardo Nieto. Será mañana a las 21 horas en el Teatro Metro, ahí en el centro de Montevideo. Y yo me despido compartiendo con ustedes un fragmento de un clásico interpretado por Miguel Ángel Cufós y este Terremoto de Amor. De esta variada agenda cultural tenemos que saber cómo va a estar el tiempo, a ver si va a seguir esta lluvia y este frío que estamos sintiendo por aquí en la zona metropolitana. Vamos a ver entonces los datos del tiempo. Mañana sábado 2 de julio, una mínima de 6 grados y una máxima de 14, pero se van las lluvias y vuelve a aparecer el sol. El domingo también, una mínima de 1 grado, atención, y una máxima de 16. Y el lunes 4 de julio, nuboso, mínima 6 grados, máxima 16. Nosotros nos vamos, ya está pronto nuestro compañero Wilmar Amaral porque se viene Lado B con el humorista y actor Jorge Esmoris. Nos reencontramos el lunes a las 19 horas. Que pasen muy bien, los dejamos con los titulares. ACE redujo 30% la compra de medicamentos para hospitales públicos y centros de salud, según consta en la rendición de cuentas. Investigadores advierten sobre los impactos de la exploración y eventual explotación de petróleo en la biota marina. Fiscalía reabrió investigación por incidentes entre inspector general de la Intendencia de Montevideo y vendedor ambulante en 18 de julio. Oficiales de policía apoyan la militarización de la Guardia Republicana, impulsada en la rendición de cuentas. Alarma en la Universidad de la República por falta de refuerzos presupuestales en el proyecto enviado por el gobierno al Parlamento. Más de la mitad de los montevideanos apoya la gestión de COSE en la Intendencia de Montevideo. El gobierno de la calle Pou impulsa un proyecto para derogar la ley de medios aprobada por José Mujica. El médico Leonel Brioso atribuyó a intencionalidad política su cese en el Hospital de la Mujer. Refugios nocturnos completaron 3.800 cupos y quedaron personas durmiendo a la intemperie. La situación de Villa Española genera un inesperado enfrentamiento entre Tenfield y la AUF. Argentina, un avión sanitario se estrelló a poco de despegar y murieron los 4 tripulantes.